Bueno, hermanos, vamos a seguir con el tema de los por qué. Hoy vamos a estar tocando el por qué alabamos y adoramos. ¿Por qué alabamos y adoramos? Lo primero que debemos dejar en claro es que alabar no es sinónimo de adorar, ni adorar es sinónimo de orar. Las tres cosas son totalmente diferentes. Obviamente que muchas veces se usa alabar y adorar indistintamente, La podemos intercambiar muchas veces. Pero podemos decir lo siguiente, que orar es el clamor que sale del corazón hacia aquel que le puede ayudar. La oración expresa mi dependencia. Eso es lo que es la oración. Expresa mi dependencia de aquel que me puede ayudar. En cambio, la alabanza expresa gratitud. Expresa gratitud. La alabanza expresa gratitud que nace del corazón hacia aquel que lo ha salvado o le ha dado cierto favor. Eso es la alabanza. Y la adoración, por otro lado, la adoración es la admiración expresada en palabras, que se obtiene por medio de contemplar los atributos de aquel que le salvó o le dio algunos ciertos favores. Eso es la adoración. La alabanza entonces es gratitud para aquel que lo salvó, y la adoración es la admiración expresada en palabras. Dejando esto en claro, entonces podemos ver 3 puntos hoy de por qué alabamos y adoramos. El primero va a ser por qué alabamos y adoramos. El segundo va a ser el pecado, la distorsión de la verdadera alabanza y adoración. Y el tercer punto, la redención, restaurados para alabar y adorar. Entonces, ¿por qué alabamos y adoramos? Cuando leemos los primeros capítulos de Génesis, ahí en Génesis 1, nosotros podemos estar viendo que Dios crea absolutamente todo por medio de su palabra. Cuando llega a los animales, Él habla y dice, y los animales son creados. Pero en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahí está realmente, podemos decir, el meollo de la cuestión. La médula que explica por qué todos los seres humanos adoran y alaban. Porque fueron creados a imagen y semejanza de su Creador. Por eso todo hombre, toda mujer en la tierra alaba y adora. Fuimos creados, por ejemplo, se nos dio una mente, se nos dio un cerebro que pueden procesar todo lo que ven, todo lo que oyen y sacar conclusiones y así poder actuar en consecuencia. Eso es lo que Dios nos ha dotado con esa capacidad. Adán y Eva no solo podían observar lo que veían, ¿no?, que era la perfecta creación de Dios, que se desplegaba allí todo su poder y toda su sabiduría de Dios en medio de la creación. Ellos podían ver perfectamente y entonces adorar a Dios. Pero no solo eso, Dios le había preparado a ellos un huerto y ahí los había colocado. Y en ese lugar Dios se relacionaba perfectamente con Adán y Eva. Y esa relación que tenía Adán y Eva con su Dios
podían ellos observar y conocer más y mejor a su Creador y Dador de vida, y entonces así adoraban su nombre, porque lo conocían perfectamente. En esos momentos, como todos sabemos, todo era perfecto. La alabanza era perfecta. La adoración era perfecta. El hombre hacia su Creador. La comunión era perfecta. Allí era todo perfecto. Y esta es la razón para explicar el por qué todo ser humano adora o se inclina ante su Creador o otro objeto que considere divino o superior. Esa es la razón. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es la razón. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros buscamos esta misma actitud entre los animales, no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. ¿Se preguntaron alguna vez por qué los animales no admiran a algo o a alguien de su misma especie y lo adora? Solamente el hombre pega sus pósters, sus afiches en las habitaciones del futbolista preferido, del músico favorito, etc. Y lo adora. Solo el hombre hace largos viajes para ver a su héroe o su jugador favorito. Solo el hombre ve y se queda pasmado ahí en la televisión o en internet y ve a su ídolo y lo alaba por sus proezas y sus logros. Solamente el hombre hace eso. ¿O alguna vez ustedes vieron, por ejemplo, ahí en los documentales, movilizarse todos los monos del mundo a cierto lugar para ver a su mono favorito que hace piruetas de acá para allá y saltos mortales para aplaudirlo y adorarlo? ¿Acaso ha visto eso? Claro que no. ¿Por qué no lo vemos eso entre los animales? Porque ellos no fueron dotados con esa capacidad. Solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de su Creador. Solo el hombre puede ser un adorador, porque fue creado para eso. Fue creado para eso. ¿Y ahora qué pasó con la verdadera alabanza y adoración al único Dios verdadero? ¿Qué es lo que pasó? Y esto me lleva a mi segundo punto, que es el pecado. El pecado ha distorsionado la verdadera adoración, la verdadera alabanza. Con la introducción del pecado, el hombre siguió alabando y adorando. Aún siendo pecador, el hombre sigue alabando y adorando, pero no solo al único Dios verdadero. Fíjense lo que dice ahí Romanos 1, del 19 en adelante. Pablo lo explica muy bien. Pablo lo explica muy bien. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Algunas personas no es que no creen en Dios. Algunas personas no es que no creen en Dios, más bien es que no quieren reconocer la existencia de Dios. No quieren reconocer la existencia de Dios porque si lo hacen, tienen que adorarlo. Tienen que adorarlo. Y por eso lo niegan. Prefirieron y prefieren envanecer su razonamiento. O como dice mejor el significado real de la palabra envanecer, dice especular hasta hacerse necios o tontos. Eso es lo que hacen cuando comienzan a especular para decir que Dios no existe. Por esa razón prefieren quitar su vista del verdadero Dios y adorarlo. Y ellos comienzan a adorar cualquier cosa creada, menos al Dios eterno. Pero nunca el hombre dejó de alabar y adorar, jamás, porque para eso fue creado. Para eso fue creado. Esa es su naturaleza. El hombre siempre va a adorar y va a alabar a alguien. La tragedia del pecado es que Dios los ha entregado a ese razonamiento especulativo. Ese razonamiento especulativo que los desvía de tal manera que los lleva hasta lo más bajo, quitándole así su dignidad. Eso es lo que hace cuando no comienzan a adorar al verdadero Dios. Dios los entrega a ese razonamiento que especula por una cosa a la otra para decir que Dios no existe. Y llega un momento que ya la dignidad humana es como nada. Esto se ve una y otra vez en las Escrituras. Una y otra vez. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí en Génesis, no lo buscan, en Génesis 31, si después lo quieren leer, a Labán, el suegro de Jacob. Él dice que tenía ídolos, es más, y su hija Raquel se los había robado. Él tenía ídolos para adorar. Fíjense ahí sí en 1 de Samuel, capítulo 5, versículos 2 y 3. Ahí nosotros tenemos también cómo las personas hacían templos para la adoración. Dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Los hombres edificaban templos y siguen edificando templos para sus dioses, para adorarlos, para rendirle reverencia. También tenemos ahí en Jueces, capítulo 6, cuando Dios se le presenta a Gedeón, en el versículo 25, dice, fíjense, el padre de Gedeón dice, aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Y así nosotros podemos seguir en la Biblia cómo muchas personas, muchos pueblos enteros adoraban y honraban a dioses que no era el Dios verdadero, porque su naturaleza es la adoración. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nabucodonosor, allí en Daniel 3. Él hizo levantar una estatua de más de 7 metros de altura,
Y él publicó un edicto que debían postrarse delante de esa estatua. Y si nosotros nos acordamos bien, si el que no adoraba esa estatua iba a ser muerto en el horno de fuego. Así seguimos y podemos seguir. Tenemos no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, también la historia nos dice. Aún en la misma historia, en el periodo del Nuevo Testamento, en la época de los romanos, tenemos lleno de dioses por doquier. Llenos de dioses. Es más, tenemos las imágenes de los emperadores que las personas debían adorar porque se creían dioses. Por esa clase de locura y necedad, por no adorar al Dios verdadero, al único Dios verdadero, como decía recién, la dignidad humana se torna como nada y suceden cosas horrendas a extremo. Horrendas cosas suceden. En Levítico 18, 21, Dios advierte al pueblo de Israel, porque en las naciones de alrededor había cosas espantosas que se hacían. Y le dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Y qué es lo que sucede en la historia de Israel? No hacen caso. Y Jeremías 32, 25, yo lo voy a leer de la Biblia de NBI. Dice, también construían altares a Baal en el valle de Ben Hinnom para pasar por el fuego a sus hijos e hijas en sacrificio a Moloc, cosa detestable que yo no les había ordenado y que ni siquiera se me había ocurrido. De este modo hacían pecar a Judá. Cuando la verdadera adoración se pierde, cuando la verdadera adoración que se le debe rendir solamente al único Dios verdadero se pierde, también la dignidad humana se pierde. Se pierde. Por eso nosotros hoy podemos estar sufriendo, como por ejemplo, que ya un bebé no es en la panza de su madre una persona. Porque se pierde la adoración a Dios. Y se pierde así la dignidad humana. Pero gracias a Dios que Él no dejó a la humanidad desprovisto de su gracia. Él no dejó desprovisto de su gracia. Menos mal que no nos dejó en nuestra locura, en nuestro propio razonamiento para sacar conclusiones ilógicas, porque no son lógicas, y desviarnos por completo delante de Dios, sino que redime a un pueblo para sí, para que sea este pueblo el que le adore y le alabe. Y este es mi tercer punto, la redención. La redención, restaurados para alabar y adorar. Cuando Dios redime a una persona o a un pueblo para sí, lo que Él está haciendo es quitándole ese corazón idolátrico, egocéntrico, ese corazón de piedra, como dice las Escrituras, y coloca uno de carne, uno que es sensible a su voz, que está expresada en la palabra. Eso es lo que hace Dios. Es allí donde vemos nuevamente el significado de la verdadera alabanza y adoración, el por qué y cómo debemos adorar a nuestro Dios. Porque Él cambia nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es digno de toda adoración y necesita personas que le adoren verdaderamente. Y Él tiene que empezar a redimir a personas y también en este caso a los pueblos.
Pero Dios nunca, obviamente, perdió la adoración por completo, porque si nosotros vemos también en las páginas de la Biblia, nosotros podemos encontrar a ángeles que fueron creados para eso. Por eso Él no perdió nunca la alabanza y la adoración. Él creó ángeles, como dice en Nehemías 9, versículo 6. Dice Nehemías: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos. Eso es cuando hablan de todos sus ejércitos, es con los ángeles. Con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Eso es lo que hacen los ángeles. Adorar a Dios siempre, siempre. Una de las imágenes que nos recuerdan eso es Isaías 6. Isaías 6, versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había, dice, serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué gloriosa imagen descrita por la visión de Isaías. Ver a los ángeles de Dios, serafines, seres especiales que están en el trono de Dios, frente a su presencia. Por eso ellos debían taparse su rostro. Pero ellos día y noche cantándole a Dios: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque toda la tierra está llena de su gloria. Esos son los seres que Dios ha creado para estar delante de su presencia y lo adoren día y noche. Pero nosotros fuimos creados y redimidos, restaurados para adorar y alabar a nuestro Señor. Si nosotros rastreamos las páginas de la Biblia, la redención que Dios hizo con el pueblo de Israel, nosotros podemos ver ahí que esa redención tenía un propósito: adorar a Dios. Cuando Dios se presenta a Moisés ahí en Éxodo 3, versículo 12, Él se presenta a Moisés allí en el desierto, en la zarza, y Él le dice esto, versículo 12 de Éxodo 3. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas porque lo expresa mejor. Éxodo 3, versículo 12 dice: y Él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Ese es el propósito de rescatar al pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver cuando Aarón y Moisés venían frente a el faraón todos los días. Fíjense ahí el capítulo 5 de Éxodo, versículo 1. Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. 7 veces le dijeron al faraón exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El propósito de Israel era ser redimido para que ellos lleven alabanza y adoración al único Dios verdadero. Obviamente que todos sabemos lo que pasó con Israel.
Una y otra vez fracasó en su propósito fundamental. Una y otra vez, inclinándose y adorando a otros ídolos. Siempre fue así. Y como consecuencia, muchos murieron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Y los que entraron a la tierra prometida más tarde fueron expulsados de su tierra por la misma razón. Por la misma razón. Adoraban y exaltaban a otros dioses que no era el Dios verdadero. ¿Y por qué sucedían estas cosas? ¿Por qué sucedía eso? El Señor, una vez, a través del profeta Isaías, ahí en Isaías 29:13, responde esta pregunta. Y Jesús toma lo que dijo el profeta Isaías y se lo recuerda a su generación. Dice así, Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido dado. Lo que pasaba con el pueblo de Israel, que los hacía desviar una y otra vez, era porque solo de labios para afuera adoraban y alababan al Señor. Eso era. Su corazón estaba lejos de la presencia de Dios. Alababan de labios para afuera. Pero llegamos al Nuevo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, con Él, nosotros podemos ver la salvación total en la persona y la obra de Jesús. Es admirable realmente cómo al principio de cada evangelio rebosa por todos lados alabanza y adoración. No sé si prestaron atención a eso. Comienzan con Zacarías, el padre de Juan, el Bautista. Se le aparece un ángel y cuando su boca le es liberada, su lengua le es liberada, él comienza a glorificar y exaltar el nombre de Dios porque había llegado la salvación para Israel. Tenemos el canto de María, la madre de Jesús. Cuando se le presenta el ángel y va con su prima, ella exalta el nombre del Señor porque la salvación había llegado. Tenemos a los ángeles anunciando el nacimiento del niño Jesús y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Tenemos también ahí la adoración de los pastores, quienes fueron y vieron y le rindieron honor ahí frente al pesebre en el niño Jesús, cuando el niño Jesús estaba recostado. Tenemos los magos que le traen presentes al niño. Tenemos a Simeón que pudo ver con sus propios ojos la salvación que Dios traía y adoró el nombre de Dios. Tenemos a Ana, la profetisa, que vieron también con sus propios ojos la salvación que tanto esperaban. Por doquier hay alabanza y adoración al principio de los evangelios. Yo creo que algo nos está diciendo. Yo creo que algo nos está diciendo. Y Satanás lo sabía muy bien. Satanás lo sabía muy bien. Él no quería que esto sucediera. No quería que sea restaurada la adoración y la alabanza al único Dios verdadero. Y su primer intento fue matar al niño. Matar a Jesús. Herodes mintiendo, sabiendo que los magos venían y mintiendo, Herodes le dice en Mateo 2:7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén,
dijo, fíjense la mentira que había, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, porque yo también, para que yo también vaya y le adore. Él quería matarlo. Pero no solamente eso, ese intento fracasó. Porque todos sabemos la historia, que Dios se le aparece a José y lo lleva a Egipto para cuidar al niño. Hace un segundo intento, Satanás. Pero ahora fue a tentar directamente al Salvador. Nosotros conocemos la historia, que Él le dice al Señor Jesús, si postrados me adorares, todos estos reinos van a ser tuyos. Pero ¿cuál fue el golpe mortal que recibió de parte de Jesús? Mateo 4, 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás quería, mis hermanos, que Jesús no llegue a la adoración suprema que era la muerte en la cruz. Su vida y ministerio fueron un ejemplo de adoración a Dios. Y el clímax máximo fue su crucifixión. El clímax máximo de la adoración fue su crucifixión. No solo nosotros obtenemos la redención por medio de la cruz. No solo obtenemos la redención por medio de la cruz, sino también nos da un vistazo de la expresión máxima de la adoración verdadera y sublime, la muerte en la cruz. La muerte en la cruz. Acompáñenme ahí al Salmo 22. Ahí nosotros podemos ver un salmo mesiánico de David. Cuando nosotros vamos al Salmo 22, enseguida pensamos en el versículo 1, donde Jesús expresa ese clamor diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en el Salmo 22 nosotros podemos ver no solo los dolores de nuestro Señor en la cruz, sino también nosotros podemos ver el propósito de la redención. El propósito de la redención. Dice el versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león, rapaz y rugiente. Han sido derramadas como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tieso se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué retrato más horroroso que es el sufrimiento de nuestro Señor Jesús para que nosotros fuésemos redimidos y perdonados. Es una expresión realmente del salmista que nos da una imagen de lo que Él estuvo sufriendo. Pero no solamente para que nosotros fuésemos redimidos y perdonados. Hay más. ¿Para qué entonces? Y ahí da un giro el salmista en el versículo 22 y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia de Israel, porque no menospreció ni abandonó la aflicción del afligido, ni
de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, Él le oyó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que te temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva, dice, vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Por medio de su muerte, de su resurrección, fuimos libertados para adorar a Dios, no solamente para recibir una vida eterna. Cuando Él cumplió su propósito en la cruz, Él anunció a sus hermanos y adoró el nombre de Dios. Fuimos libertados para adorar a nuestro bendito Redentor. Fuimos redimidos para adorar. Mis hermanos, los serafines, por más que estén en la presencia de Dios, adorando y glorificando, y aún estén en la presencia de Dios tapándose sus ojos, nunca, jamás van a saber qué es ser perdonados. Jamás van a saber qué es perdonados, porque nunca pecaron. Ellos jamás van a saber lo que es ser libertados y limpiados por la sangre del Cordero, por el Hijo de Dios. Pero nosotros fuimos redimidos para poder maravillarnos de Dios de una manera que ninguna persona, ningún ser creado lo puede hacer, solamente el hombre. Los ángeles, como dice Pablo en Efesios, miran a la iglesia para aprender. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Ellos tienen que aprender cómo se debe adorar y honrar a nuestro Dios, porque ellos, como decía, no saben qué es ser perdonados, pero ellos miran a gente, hombres, mujeres o niños redimidos que fueron perdonados, y expresan su alabanza y su adoración al único Dios que los pudo salvar, y aprenden de la iglesia. Aprenden de la iglesia. Aprenden de la iglesia. Fuimos salvados para adorar. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, mis hermanos! ¡Qué maravilla! ¡Qué gloria es poder estar frente a aquel que no cambia! Que en el libro de Hebreos dice en el 12:29 que Él es fuego consumidor, no cambia. Pero Dios nos puso en el hueco de la roca que es Cristo, para que nosotros podamos estar una y otra vez cada día delante de su presencia. Nosotros solamente podemos entrar al trono de gracia. Podemos entrar al lugar santísimo donde nadie podía entrar, porque Cristo lo hizo posible y Él lo anunció a sus hermanos, y Él alaba junto con nosotros el nombre de Dios. Es maravilloso, hermanos. Admira a tu Salvador. Alábale por tu redención obtenida por medio de su muerte. Póstrate ante su presencia en adoración, porque Él es el Señor. Él es el Señor. Por esa razón nosotros no somos un club. Por esa razón no somos una asociación, sino una iglesia, porque está conformada por personas redimidas que juntos alaban y adoran a nuestro bendito Salvador Jesús. Mis hermanos, y este es el preludio de la fiesta que viviremos ante su presencia cuando nuestra redención sea completada en los cielos. Es el preludio esto. Por más que nosotros nos juntemos y nos gocemos alabando y adorando y maravillándonos de la obra de nuestro Señor, es el preludio, y Juan pudo tener un vistazo de esa gloria que nos espera. Cuando él estaba abandonado, solo. Dice Apocalipsis 19:1. Después de esto,
oí, dice, una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y dice, es impresionante lo que escucha Juan. Dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿Y cómo fue esa voz que escuchó Juan? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mis hermanos, deleítate en las páginas de la Biblia. Busca ahí a nuestro Redentor glorioso, que es Cristo Jesús. Mira su obra de redención que hizo posible nuestra salvación. No para tener un boleto gratis para ir al cielo, no para escapar del infierno, sino para redimirnos y restaurarnos, para poder eternamente alabar y glorificar su nombre. Ese es el propósito de la redención. Por eso Cristo vino a morir en la cruz, para restaurar a la humanidad, para que podamos ser verdaderos adoradores. Adoradores que expresen nuestra alabanza, nuestra gratitud eternamente, para siempre, comenzando hoy. Comenzando hoy. Mis hermanos, fuimos creados y fuimos redimidos para alabar y adorar a nuestro santo Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por transformar nuestra vida. Ayúdanos a adorarte, Señor. A alabarte y adorarte en todo lo que hagamos. Ayúdanos a admirar la obra de tu Hijo. Llena nuestra boca de alabanza, Señor, cada día, cada momento. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos a ver a ese Salvador glorioso que perdona y restaura al hombre, a la mujer, al niño, para que puedan ser adoradores. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.